Bien, buenos días. Vamos a ver en el día de hoy entonces el tema de enlaces químicos. Vamos a ver en una primera clase las generalidades sobre los enlaces químicos y la notación de Lewis y la regla del octeto. Los invito a que profundicen el tema con más ejercitación en la guía de trabajo práctico, en la guía de problemas que tienen ustedes para realizar las actividades. Y bueno, después vamos a seguir charlando más adelante al realizar los problemas entonces. Bueno, primeramente el concepto de enlace químico, donde los enlaces químicos entonces son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas de los elementos, que forman, por ejemplo, estas moléculas como el oxígeno o el cloro, o de los compuestos que entonces forman estas estructuras moleculares, como el dióxido de carbono y el agua, por ejemplo, o en el caso de los metales, las uniones metálicas que vamos a charlar al final de la clase. Bueno, los átomos se combinan entonces con el fin de alcanzar la configuración electrónica más estable, y la configuración electrónica más estable es la del gas noble más próximo, como habíamos dicho en algún momento, mediante algo que se llama regla del octeto. Entonces la estabilidad máxima que pueden alcanzar estos elementos se producen cuando son isoelectrónicos con el gas noble. Es decir, en su última capa tienen 8 electrones al combinarse con otros átomos, o con otros átomos distintos o iguales. Solo los electrones externos de un átomo pueden ser atraídos por otros átomos cercanos, y los electrones externos, ¿sí?, los que están en la configuración electrónica externa que habíamos analizado anteriormente, son los que se van a poner en juego en las uniones químicas, ¿sí? En la formación de enlaces químicos, entonces, solamente van a intervenir estos electrones externos que se encuentran en la última capa de la configuración electrónica y que se llaman entonces electrones de valencia. Bien, para poder representar entonces un compuesto químico mediante fórmulas adecuadas y para poder demostrar entonces la interacción entre ellos cuando se establece una unión química, cualquiera sea el tipo de unión, ya sea iónica, covalente o metálica, vamos a utilizar los símbolos de Lewis o la notación de Lewis o símbolos de punto o electrón punto, que van a resultar útiles entonces para describir tanto los electrones de valencia de cada uno de los átomos, que van a formar una unión por separado, y la unión en sí que se van a generar entre ellos. Bueno, los símbolos de electrón punto para un elemento consiste en el símbolo químico del elemento que se saca de la tabla periódica, más un punto por cada electrón de valencia, para lo cual nosotros tenemos disponible en la tabla periódica la configuración electrónica, a partir de la cual vamos a sacar la configuración electrónica externa, o podemos hacer la configuración electrónica mediante el número atómico. Si estamos hablando de átomos eléctricamente neutros. Y de esa configuración electrónica, entonces, vamos a utilizar únicamente los electrones de valencia, es decir, aquellos que están en la última capa. El símbolo del elemento representa el núcleo, ¿sí?, y los electrones internos, excepto los electrones de valencia. Por eso entonces el símbolo químico del átomo representa al núcleo atómico y los electrones internos. Y alrededor de ese símbolo químico se van a colocar los electrones de valencia, que son aquellos que se van a poner en juego o que se pueden poner en juego durante una unión química. Los símbolos de Lewis entonces se usan principalmente para los elementos que se encuentran en los bloques S y P, es decir, los elementos representativos sobre todo. Vamos a hablar entonces ahora un poquito sobre los enlaces iónicos, y después entonces ahora les voy a mostrar cómo se representa una estructura de Lewis o del electrón punto. Un enlace iónico es la fuerza de atracción electrostática, o sea, eléctrica, entre dos cargas, una positiva y una negativa,
que mantienen unido a iones, por eso es electrostático, ¿sí? En un compuesto de tipo iónico. La gran variedad de compuestos iónicos están formados por metales del grupo 1A o 2A, o sea, los dos primeros grupos de la tabla periódica, el 1 y el 2, y un halógeno u oxígeno, es decir, del grupo 6 o el grupo 7. ¿Sí? Los metales alcalinos y alcalinos térreos de baja energía de ionización, recuerden ustedes, requieren baja energía para quitar ese electrón que tienen, o dos electrones que tienen en su última capa, son los elementos con más probabilidad o posibilidad de formar cationes. ¿Sí? ¿Sí? Rápidamente o fácilmente se pueden desprender de uno o dos electrones y quedarse deficiente de electrones, es decir, formar cationes. Y los halógenos y el oxígeno tienen una electroafinidad alta, es decir, tienen una mayor electronegatividad. Pueden acomodar mejor una carga negativa, es decir, un electrón, que puede ser cedido por los metales que habíamos analizado en los grupos 1 y 2. Los más adecuados, entonces, son ellos para formar los llamados aniones, ¿sí? Y entre cationes y aniones va a haber se va a encontrar esta fuerza de tipo electrostática que va a mantenerlos unidos formando una red o retículo cristalino, como vamos a ver en un... Acá tenemos el ejemplo de un enlace iónico. Fíjense, mediante el empleo de símbolos de Lewis, representan la relación o la reacción entre un átomo de litio y un átomo de flúor. Fíjense, litio, ¿sí?, que se encuentra en el grupo 1, y el flúor que se encuentra en el grupo 7. Entonces, fíjense que como se encuentra en el grupo 1, en su capa externa tiene un electrón, ¿sí? Y como se encuentra el flúor en el grupo 7, entonces en su capa externa tiene 7 electrones. Acá les muestro cómo se representa entonces la estructura de Lewis, el símbolo químico, ¿sí?, el litio y el flúor, y alrededor, fíjense, sus electrones que se van a poner en juego. En este caso, por ejemplo, para el litio hay un solo electrón, por eso se pone una cruz, y acá para el flúor tenemos 7 electrones, por eso se ponen puntitos. La idea es que si a uno le ponemos cruces, a otro le pongamos puntitos para ver, entonces, cuando se mezclan, quién se dio cada uno de los electrones, ¿sí?, y poder verlo en la representación final. Entonces, esta flecha significa avance o reacción, o avance de la reacción, y fíjense, luego se forman especies cargadas. ¿Por qué? Porque el litio va a ceder su único electrón que se encuentra en la capa más externa, quedándose entonces con las capas internas y teniendo 8 electrones, entonces, y llegando a una estructura mucho más estable. Y el flúor, aceptando ese electrón que le dio el litio, tiene entonces 8 electrones. Entonces llega a una configuración electrónica estable. Fíjense que, como el flúor aceptó un electrón, que es este que está acá, termina teniendo carga negativa, ¿sí? Se lo pone entre corchetes para representar la carga y porque este compuesto tiene todos los electrones. Y fíjense que el litio, como perdió este electrón, quedó con carga positiva, ¿sí? Ambos elementos resultan tener al final la configuración electrónica del gas noble más próximo. Por lo tanto, ganan estabilidad porque cumplen con la ley del octeto, que lo vamos a analizar en un ratito. ¿Cómo se representa esto? Fíjense, esto es una unión de tipo iónica porque tenemos cargas eléctricas positivas y negativas, y la fórmula empírica es el fluoruro de litio, que se coloca primero la parte más electropositiva y después la parte más electronegativa, el flúor, ¿sí? Eso lo vamos a realizar después cuando veamos compuestos inorgánicos. Pero la idea que acá se tiene que entender en este ejemplo es, por un lado, cómo se generan las estructuras de Lewis, y por otro lado, cómo se representa una unión de tipo iónica, ¿sí? En este caso, el fluoruro de litio. Si vamos a otro ejemplo, fíjense, si el catión y el anión no tienen la misma carga,
¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, el litio tiene una carga positiva, pero el oxígeno tiene dos cargas negativas, se balancean estas cargas para que el compuesto sea eléctricamente neutro. Entonces, fíjense, en el caso del óxido de litio, que es este que está acá dibujado, fíjense que tenemos 2 litios por cada oxígeno. El oxígeno en su capa externa tiene 6 electrones, es decir, 6 electrones de valencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que para obtener el octeto necesita 2 electrones, ¿sí? Pero como cada litio tiene un solo electrón en su capa más externa, es decir, son los electrones de valencia, 1, entonces vamos a usar 2 litios por cada oxígeno, para que 2 litios le den cada uno su único electrón, y el oxígeno entonces termine teniendo 8 electrones. Y cada litio, cuando cede ese electrón de valencia que tiene, se quede entonces con la configuración electrónica del gas noble más próximo, y también gane estabilidad por la regla de Lorentz. Entonces fíjense cómo representamos la unión. Tenemos entonces la estructura de Lewis para los 2 litios y el oxígeno, fíjense, el átomo y distribuido de a 2 los electrones, fíjense, 2, 2, 1 y 1. Estos 2 electrones están desapareados, es decir, necesitan cada uno un electrón. Y acá tenemos entonces la configuración final, ¿sí? En donde tenemos 2 litios, ¿sí? 2 litios cada uno con una carga positiva, y un oxígeno con 2 cargas negativas. Acá necesitamos colocar acá una cruz. Esta estructura está mal, ahora que estoy viendo, no me di cuenta, pero acá tiene que haber una cruz y acá tiene que haber otra cruz, ¿sí? Que serían las 2 cruces que se obtuvieron de 2 litios, ¿sí? Entonces sería 2 menos. 2 cargas negativas, ¿por qué? Porque el oxígeno recibió 2 electrones. Uno de cada uno de los litios que vemos que están formando parte del compuesto químico. En el caso del nitrógeno, fíjense, acá el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa. Por lo tanto, para cumplir con la regla del octeto, es decir, llegar a la configuración del gas noble más próximo, necesita 3, ¿sí? Entonces, en el compuesto que es el nitruro de magnesio, necesitamos, fíjense, 3 magnesios por cada 2 nitrógenos, ¿sí? Entonces la fórmula que acá no está sería magnesio 3, nitrógeno 2, ¿sí? Entonces fíjense, 3 magnesios con 2 cargas positivas cada uno, porque el magnesio se encuentra en el grupo 2, ¿sí? Por lo tanto, en su capa externa tiene 2 electrones de valencia, que al ser un metal es muy electropositivo, tiene tendencia a perder esos 2 electrones para ganar estabilidad. Cuando la gana, generan los cationes de magnesio. Y el nitrógeno se encuentra en el grupo 5, 5A, o 15, y entonces tiene 5 electrones en su capa más externa. Necesita de 3 electrones para ganar estabilidad. Pero como tenemos 2 nitrógenos, lo que va a necesitar en realidad es 3 por 2, que serían 6 electrones. Que se nos va a dar estos 3 magnesios que están acá. 3 por 2, 6. ¿Sí? 6 electrones que va a dar el magnesio y 6 electrones necesitan estos 2 nitrógenos, 3 cada uno. Entonces fíjense cómo se representa. Entre corchete, digo que 2 nitrógenos con la estructura electrón punto de Lewis anterior, y fíjense que cada uno, acá están bien representados, tienen sus 5 electrones más los 3 que fueron aportados por los magnesios, ¿sí? Y entonces el nitrógeno termina teniendo 3 cargas negativas. ¿Por qué? Porque son 2 nitrógenos, los que vemos acá, y cada uno ha agarrado 3 electrones, ¿sí? Del pool de electrones que generan estos 2 magnesios, ¿sí? Entonces, 3 cargas negativas cada uno de los nitrógenos. Bien, ¿cuáles son las propiedades que tienen estos compuestos iónicos entonces? Fíjense, son sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de fusión elevados, mayores a 400 grados centígrados. Piensen ustedes, por ejemplo, la sal de mesa, el cloruro de sodio, porque las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a estos iones en un compuesto iónico son fuerzas muy potentes o muy fuertes, valga la redundancia,
En el estado sólido, cada catión está rodeado por un número específico de aniones y viceversa, es decir, los aniones están rodeados por cationes, formando estructuras cristalinas generalmente. Son duros y quebradizos, solubles en agua, conductores de la corriente eléctrica cuando se hayan solubilizados, o en su fase fundida también, o sea, cuando se funden a altas temperaturas, debido a que estos compuestos se llaman electrolitos, ¿sí? Son electrolitos que son compuestos iónicos capaces de conducir la corriente eléctrica. Esa es la definición de un electrolito. También conducen la electricidad al estado fundido, que dijimos hace un ratito, y al estado sólido son malos conductores de la electricidad, ¿sí? Cuando están como cristales. Solo en estado fundido, ya sea fundidos o solubilizados en agua, conducen la corriente eléctrica. Bueno, estos compuestos son enormes agregados de cationes y aniones que tienen una disposición espacial determinada, formando cristales. Una medida de la estabilidad de un sólido iónico es lo que se llama su energía reticular, o energía de red cristalina del sólido, que se define, fíjense, como la energía requerida para separar completamente un molde compuesto iónico sólido en sus iones al estado gaseoso. Fíjense, por ejemplo, tengo el cloruro de sodio, que les invito a hacer la estructura de Lewis para la unión del cloruro de sodio, una unión de tipo iónica. Cuando se transforma en un sodio catión gaseoso y un cloruro anión gaseoso, fíjense, hay una energía necesaria, por eso es positiva, de 781 kilojoules sobre mol. Esta es la energía muy alta necesaria entonces para separar el sodio del cloro y transformarlo en iones gaseosos, partiendo de una red cristalina, de un cristal de cloruro de sodio, ¿sí? Esta gran energía reticular es lo que nos habla a nosotros de una gran estabilidad de estos compuestos cristalinos, que son estos compuestos iónicos. Bien, y como ejercicio, y lo vamos a analizar el miércoles, fíjense, además de los que van a tener para hacer en la guía, pero fundamentalmente vamos a ir haciendo de a poquito estos, tienen para hacer estos que dicen, describa la formación de los siguientes compuestos iónicos a partir de los átomos respectivos utilizando la notación de Lewis. Y acá tienen el óxido de aluminio, que les puse la fórmula, acá me falta el paréntesis, porque como no vimos todavía fórmulas químicas, inorgánicas, entonces acá tienen la fórmula. El hidruro de litio, que tienen acá, y el último, el fluoruro de calcio, ¿sí? Hagan la fórmula de Lewis para estos compuestos y vamos a ver entonces cómo los representamos. Bien, hasta acá entonces este tipo de enlace que era el enlace iónico. Y ahora vamos a analizar un segundo tipo de enlace que se llaman enlaces covalentes. Fíjense que Lewis entonces propuso que los enlaces químicos en las moléculas se forman cuando los átomos comparten pares de electrones externos. Siempre vamos a hablar de los electrones de valencia, que son los electrones de la última capa, de la capa más externa, y que pone en juego el átomo para establecer o uniones iónicas, o ahora las que vamos a ver nosotros, que son las uniones covalentes. Un átomo puede adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo, es decir, ser isoelectrónico con ese gas noble, compartiendo, ahora ya no entregando y aceptando electrones como en el caso de la unión iónica. Ahora la palabra clave es compartir, compartiendo electrones con otros átomos, ¿sí? Entonces Lewis propuso, o supuso en este caso, que los electrones no compartidos también se aparean, y sugirió que los grupos de 8 electrones, o sea, estos octetos que llamamos, en torno a los átomos, le dan gran estabilidad a estos compuestos. Por eso es que todos los átomos en un compuesto químico tienden, en la medida de lo posible, a adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo, es decir, cumplir con la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su capa externa. Más adelante, entonces, Blackmur
sugirió que el nombre de enlace covalente, para este caso, en donde un par compartido, un par, dos pares o tres pares de electrones se pueden compartir, ¿sí? Pueden compartir cada uno de los elementos que intervienen en la unión, pueden compartir electrones, ¿sí? Y este enlace químico que se forma compartiendo un par de electrones se llama enlace covalente. Bien, ¿cómo vamos a representar los enlaces covalentes? Fíjense, los símbolos de Lewis se combinan en estructuras de Lewis o estructuras de puntos por electrones, y vamos a ver el caso del hidrógeno. El hidrógeno es uno de los elementos que no cumplen con la regla del octeto, porque nunca va a llegar a la configuración del gas noble más próximo, porque en realidad tiene solamente un electrón en su capa externa, ¿sí? En realidad sí va a llegar a la del helio, que tiene dos electrones, ¿no? Pero sería un caso contrario. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo? ¿Todo validado? ¿Sí? ¿No lo ves en el sistema? No. ¿De qué hora es? Acá no hay nada, no tengo la ¿no? Diego tendría que buscar otro nombre. Pero tiene la actitud de la gente que salen de ahí. No, todavía no me gusta. Después que entonces podría. 40, 6, 21, 2, 76. Acá está. Y vino recién, ¿eh? Mío. Continuamos, perdón. Bien. Entonces, hablamos de enlaces covalentes, como en el caso del hidrógeno, y la estructura de Lewis, entonces, sería: cada átomo de hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia, que, bueno, representamos la reacción, y fíjense, cada uno de los átomos de hidrógeno comparte, ahora ya no entrega, sino comparte un electrón, formando entonces la unión covalente, que está dado por la compartición
de estos dos electrones. Es decir, estos dos electrones son tanto de este hidrógeno como de este hidrógeno por igual, ¿sí? Y se representa la unión covalente como una unión con una rayita. Este guión significa la compartición de un par de electrones. Si se comparten dos pares de electrones, habrán dos rayitas, una arriba de la otra, y si se comparten tres pares de electrones, habrán tres rayitas, una sobre la otra, ¿sí? Entonces, el par de electrones compartido proporciona a cada átomo de hidrógeno dos electrones adquiriendo la configuración electrónica externa del gas noble helio, como yo les decía anteriormente, ¿sí? El gas noble. Pero no cumple con la ley del octeto, es decir, no tiene en su capa externa 8 electrones. El hidrógeno, entonces, es una excepción a esta regla. Bien, en el enlace covalente, cada electrón del par compartido es atraído por los núcleos de ambos átomos. Si es que los átomos son iguales, la atracción va a ser la misma por cada uno de los átomos, y si los átomos son distintos, bueno, evaluaremos la electronegatividad de cada uno de estos átomos. Aquel que tenga más electronegatividad atraerá hacia él por mayor fuerza los electrones que el otro que tiene menor electronegatividad. ¿Sí? Ahora vamos a ver una. Esta atracción, entonces, mantiene unido a los dos átomos en la molécula de hidrógeno y es la responsable de la formación de los enlaces covalentes en las moléculas, ¿sí? Bien. En átomos polielectrónicos, se ha formado por muchos electrones, solo participan los electrones de valencia en la formación de enlaces covalentes. Siempre, solamente los electrones de valencia son los que van a participar en la unión, ¿sí? En este caso, la unión de tipo covalente. Los pares de electrones de valencia que no participan en el enlace, o electrones no compartidos, o no enlazantes, porque no se unen mediante un enlace químico, se denominan pares de electrones libres o pares solitarios, ¿sí? Bien. Fíjense en el caso, por ejemplo, del flúor. En el caso del flúor, para formar la molécula de flúor, molécula biatómica o diatómica, fíjense, acá tenemos el enlace generado por una sola rayita. Esto quiere decir que acá hay una compartición de un solo par de electrones. Fíjense, cada flúor tiene en su última capa 7 electrones porque se encuentra en el grupo 7A o 17. Fíjense la estructura de Lewis para cada uno de los átomos. El flúor rodeado de los 7 electrones, tanto uno como el otro. Y luego, al formar la unión, fíjense, se comparte solamente un par de electrones y cada uno de los flúor termina teniendo el octeto completo. Fíjense, 2, 4, 6, 8. Porque este par de electrones es tanto de este flúor como de este otro flúor. Entonces este flúor también tiene el octeto. 2, están acá, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces el flúor termina teniendo el octeto completo, la configuración electrónica del gas noble más próximo. ¿Sí? Y los pares que no están formando parte de la unión, que están alrededor de los átomos de flúor, se llaman pares libres o no enlazantes o solitarios, ¿sí? Porque no están formando parte de la unión covalente. ¿Eso queda bien claro? Espero que sí. ¿Sí? Bien. Bueno, una estructura de Lewis, entonces, es la representación de un enlace covalente donde el par electrónico compartido se indica con línea o como pares de puntos entre átomos, y los pares libres no compartidos se indican como pares de puntos alrededor de los átomos individuales, que es lo que dijimos anteriormente. Solo se muestran, recuerden ustedes, los electrones de valencia. Por ejemplo, en el caso del agua, que tienen ahí, fíjense cómo se dibuja la molécula de agua. El oxígeno dijimos que estaba en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones en su capa externa, y se une con 2 hidrógenos, como dice la molécula de agua, para llegar entonces al octeto completo. Entonces el oxígeno cumple con la ley del octeto, excepto el hidrógeno, que nunca va a llegar a cumplir con la ley del octeto, sino que se va a acercar o va a tener la misma configuración electrónica del
del helio en este caso. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos electrones termina teniendo el oxígeno cuando forma el agua? Y tiene 2, 4, 6 y 8. 8 electrones, ganó estabilidad. ¿Cuántos electrones tiene este hidrógeno? 2. ¿Y cuántos electrones tiene este hidrógeno? 2. Recuerden que este par de electrones se representa con una rayita y que estos electrones son tanto del oxígeno como del hidrógeno. ¿Sí? Bien. La regla del octeto dice entonces que un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces ganando o perdiendo o compartiendo electrones, o sea, ganando o perdiendo uniones iónicas o compartiendo uniones covalentes, hasta quedar rodeado por 8 electrones de valencia, obteniendo entonces la configuración electrónica del gas noble más próximo. Eso dice la ley del octeto, la regla del octeto. Un octeto significa tener 4 pares de electrones de valencia dispuestos alrededor del átomo, o sea, del símbolo químico, y la regla del octeto funciona principalmente para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. Estos elementos tienen subniveles del segundo periodo porque el primero es el oxígeno, del segundo periodo en adelante, y estos entonces elementos tienen subniveles en el 2s y el 2p y de ahí en adelante. ¿Sí? Bueno. Hablemos un poquito más sobre los tipos entonces de enlace covalente que podemos llegar a encontrar. Fíjense, enlaces simples. 2 átomos se unen por medio de un par de electrones. Ese es un enlace simple. Los que estuvimos viendo hace un ratito, un enlace con una sola rayita, cuando se comparte un solo par de electrones. Y enlaces múltiples, que pueden ser dobles o triples, son cuando, o sea, se generan cuando átomos comparten 2 o más pares de electrones. Yo les dije, eso se señala como doble raya o como triple rayita, una arriba de la otra. ¿Sí? Por otro lado tenemos los enlaces covalentes no polares, ¿sí? En donde los electrones se comparten por igual entre los átomos, por ejemplo el hidrógeno y el flúor, ¿sí? Porque la electronegatividad de ambos elementos es la misma, porque de hecho son el mismo elemento. En el caso de los átomos igualmente enlazados, y los enlaces covalentes polares, en donde hay diferencia de electronegatividad. ¿Sí? Fíjense, uno de los átomos, el más electronegativo, ejerce una mayor atracción sobre ese par electrónico, ¿sí? Que el otro. ¿Sí? Entonces como que esa rayita no está tan en el medio, sino que ese par electrónico está más cerca del átomo más electronegativo. ¿Sí? Entonces por eso hablamos de enlace covalente polar, porque el par de electrones está más cerca del elemento más electronegativo. Entonces podemos dibujar como un dipolo, ¿sí? En donde tenemos una densidad de carga positiva cerca del elemento menos electronegativo y una densidad de carga negativa cerca del elemento que es más electronegativo. ¿Sí? Y los últimos enlaces son los enlaces dativos, ¿sí? En donde, fíjense, ambos electrones compartidos provienen de un solo de los átomos enlazados. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos las configuraciones electrónicas de algunos compuestos, como por ejemplo el trióxido de azufre, que lo vamos a tratar de hacer el miércoles. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que sea un poco más didáctico y lo podamos realizar en un pizarrón o en algo, ¿sí? Entonces, el concepto de enlace dativo es cuando ambos electrones compartidos provienen solamente de un solo átomo de los enlazados. Recuerdan que, por ejemplo, cuando teníamos los dos hidrógenos, cada uno aportaba un electrón para formar el par. En este caso, solamente uno de estos dos elementos aporta los dos electrones, el otro no aporta nada, ¿sí? Este es un enlace covalente de tipo dativo o coordinado, también se llama. Fíjense, este es un enlace covalente polar. Ustedes observarán esta flechita que les muestra acá que indica el momento dipolar. La flecha indica desde un elemento con menos electronegativo hacia un elemento más electronegativo.
ustedes sabrán, en la tabla periódica, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces este par de electrones está más desplazado hacia el cloro más electronegativo. Entonces el cloro tiende a tener una densidad de carga negativa y el hidrógeno tiende a tener una densidad de carga positiva. Que se representa acá, fíjense, con el fluoruro de hidrógeno. Esta rayita representa el par de electrones, ¿sí? Es una unión covalente de tipo simple, ¿sí? Pero polar, porque hay una diferencia de electronegatividad, en donde estas letras representan la densidad electrónica. Hay más densidad electrónica sobre el flúor, porque es más electronegativo, que sobre el hidrógeno, que es más electropositivo. ¿Sí? No terminan siendo cargas netas, ¿sí? Son densidades de cargas, no son cationes y aniones. En compuestos covalentes hablamos de densidades de cargas, ¿sí? No hablamos de cargas netas, no hablamos de cationes y de aniones. No quiere decir que el flúor sea un anión y el hidrógeno sea un catión. ¿Estamos de acuerdo? En un compuesto covalente. Bien. La molécula, entonces, de cloruro de hidrógeno es una molécula polar porque tiene un enlace covalente polar, que es este que está acá, ¿sí? Lo mismo que el fluoruro de hidrógeno tiene un enlace covalente simple, porque tiene una sola rayita, y polar. ¿Sí? ¿Por qué polar? Porque tenemos una diferencia de electronegatividad entre cada uno de los elementos que intervienen en la unión. Bueno, ¿cuáles son las propiedades entonces que tienen estos compuestos polares? Entonces, fíjense, la mayoría de los compuestos covalentes, son insolubles en agua. Se llegan a disolver las disoluciones acuosas, ¿sí? Si se llegan a disolver en soluciones acuosas, no conducen la corriente eléctrica porque no forman cationes y aniones en solución acuosa, y por lo tanto entonces no son electrolitos, y al estado líquido o fundido no conducen la electricidad porque no hay iones presentes, por lo mismo que dijimos anteriormente, ¿sí? No hay un catión y un anión, ¿sí? En estos compuestos, porque resultan de la compartición de electrones. ¿Recuerden eso? Bueno, tenemos dos tipos entonces de compuestos covalentes, los compuestos moleculares, que existen como moléculas independientes y se presentan en estado gaseoso, como por ejemplo cloro, o líquidos como la molécula de bromo, o sólidos como la molécula de yodo, y son no polares todos estos que están acá, o macromoleculares, que son grandes agregados de átomos que se hallan unidos por enlaces covalentes, por ejemplo el diamante, el grafito, el cuarzo, que son variantes alotrópicas del carbono, que poseen elevados puntos de fusión, son poco volátiles, y con excepción del grafito que conduce la corriente eléctrica, el resto no lo hace. Si hablamos de la polaridad de los enlaces y la electronegatividad, dijimos que la electronegatividad es una propiedad que ayuda a distinguir el enlace covalente no polar del enlace covalente polar, ¿sí? Entonces podemos calcular una variación de electronegatividad, una diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman parte de la unión. Si existe una gran diferencia de electronegatividad entre los átomos, tenderán estos a formar uniones de tipo iónica. Una gran diferencia como por ejemplo entre los grupos 1 y 2 y los grupos 6 y 7 de la tabla periódica. Estos tienen una diferencia muy grande de electronegatividad. Si hacen la diferencia, muchas veces tienen mayor o igual a 2, ¿sí? Con diferencia de electronegatividad. Y este valor de diferencia de electronegatividad me indica de que los enlaces que van a formar estos compuestos son de tipo iónico, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, el cloruro de sodio y el óxido de calcio. El óxido de calcio está formado por el calcio, que está en el grupo 2, y el oxígeno, que está en el grupo 7. ¿Sí? Después vamos a calcular la diferencia de electronegatividad en la clase práctica cuando hagamos algunos ejercicios.
Si los átomos tienen electronegatividades similares, por ejemplo, el hidrógeno y el cloro, por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? O sea que son elementos que se encuentran cerca en la tabla periódica uno del otro, relativamente cerca, tienden a formar entonces enlaces covalentes entre ellos. Una diferencia menor de 2, ¿sí? Entre uno, la electronegatividad de un átomo, y la electronegatividad de otro átomo. Tienden a formar enlaces covalentes polares. ¿Por qué es polar? Porque hay una diferencia de electronegatividad. Alguien es más electronegativo que otro, ¿sí? En cambio, en los enlaces que se forman con el mismo elemento, la diferencia de electronegatividad es 0, porque ambos son iguales. Entonces ahí son enlaces no polares, los covalentes no polares. Entonces en estos enlaces covalentes polares, se llaman así porque el desplazamiento de la densidad electrónica es pequeño y es hacia uno de estos elementos que están formando parte de la unión. ¿Hacia quién? Hacia el elemento más electronegativo. Ese elemento más electronegativo tiende a tener una determinada densidad de electrones, ¿sí?, mayor con respecto al elemento menos electronegativo, ¿sí? Piensen en el cloruro de hidrógeno o en el fluoruro de hidrógeno, que eran los ejemplos anteriores. Y por último, solo los átomos de un mismo elemento con igual electronegatividad pueden unirse por medio de un enlace covalente de tipo no polar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar un enlace covalente polar de un enlace covalente no polar, de un enlace dativo, ¿sí? Y a su vez tenemos que entender cuándo es uno simple, uno doble y uno triple. Esa sería la idea. Bien, y acá tienen ejercicios para realizar, que lo vamos a hacer también en la clase que viene, sobre compuestos polares. Entonces, ¿cuántos enlaces covalentes hay en una molécula de cloruro de hidrógeno? ¿Cuántos pares de electrones no compartidos tiene? Y usando la tabla periódica, ordenen los siguientes átomos por su electronegatividad, fíjense que tienen ahí, y B dice marcar los átomos unidos con los enlaces con cargas parciales positivas y negativas. Y acá tienen algunos ejemplos. Cloruro de aluminio, ¿sí?, silicato de carbono, el enlace carbono-carbono, bromuro de potasio, ¿sí?, bromuro de cobre, etc. ¿Sí? Vamos a analizar esto la clase que viene. Y acá tienen los pasos para seguir para dibujar las estructuras de Lewis para moléculas o iones poliatómicos. Analizamos esto y nos vamos. Primero escribir un esqueleto simétrico, ¿sí?, para la molécula o ion poliatómico. Se elige como átomo central al átomo de menor energía de ionización, ¿sí?, o menor electronegatividad. Ese es el átomo central. El hidrógeno y el flúor por lo general ocupan posiciones terminales si es que están presentes. Estamos hablando de compuestos poliatómicos, formados por muchos átomos, o varios átomos. Después se distribuyen simétricamente los átomos alrededor del átomo central, ¿sí?, y en los ácidos, que se llaman oxoácidos, es decir, los ácidos que tienen oxígeno, los átomos de hidrógeno se enlazan a los átomos de oxígeno, y estos átomos de oxígeno son los que están unidos al átomo central. Después vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más clásico es el ácido nítrico o el ácido sulfúrico. Un átomo de halógeno terminal, ¿sí?, siempre presenta un enlace simple y 3 pares solitarios. Recuerda, los pares de electrones no enlazados. Otra forma son los métodos de cálculo. Fíjense, primero lo que hay que hacer es calcular los electrones de valencia necesarios, los EM, para todos los átomos de la molécula o ion, y que consignan la configuración del gas noble más próximo, o sea, los 8 electrones, excepto para el hidrógeno, que necesita solamente 2 electrones. ¿Cuál es la fórmula de cálculo? Fíjense esta. 2 electrones por la cantidad de átomos de hidrógeno, más 8 electrones por la cantidad de átomos que tenga la molécula distintos del hidrógeno, ¿sí?
Después, ¿qué hay que hacer? Sumar los electrones de valencia de todos los átomos disponibles. Electrones de valencia disponibles para todos los átomos. Estos son los electrones que los átomos tienen en su última capa, ¿sí? En los aniones, sumar un electrón en total por cada carga negativa, y en los cationes restarle, ¿sí? Un electrón por cada carga positiva. Esto va a quedar bien claro cuando hagamos ejemplos, no se preocupen. Después tenemos que calcular el número de electrones compartidos. ¿Cómo se hace el cálculo de electrones compartidos? Por la diferencia entre el número de electrones necesarios y el número de electrones disponibles. Eso es el número de electrones compartidos. Luego hay que calcular el número de electrones no compartidos, que se resulta de la diferencia entre los electrones disponibles, ¿sí? ¿Está bien? Y los electrones compartidos, ¿sí? Que era lo que calculamos anteriormente. Esa diferencia son los electrones no compartidos. Ahora hay que asignar un par de electrones a cada par de átomos enlazados, usar enlaces dobles, triples o simples, según sean, y colocar los electrones adicionales hasta completar el octeto para cada elemento del grupo A. O sea, los dos primeros y los 5 finales. Esto lo vamos a hacer con un ejemplito de la clase del bien. Vamos a continuar con las excepciones de la regla del octeto la clase que viene, y con la geometría molecular, y lo que nos queda sobre uniones metálicas y uniones intermoleculares. Les voy a dejar entonces para que hagan los ejercicios de aplicación que tenían acá, que son los que vamos a hacer la clase que viene, y vamos a continuar un poquito más.